buenas tardes. En el presente tutorial vamos a mirar cómo podemos ingresar a la plataforma CloudLab para desarrollar los laboratorios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos lógicamente a nuestro territorio. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Buscamos nuestra respectiva ficha, en este caso voy a irme a la de electricidad industrial. Ustedes buscarán su respectiva ficha. En la parte de herramientas van a donde dice edición de contenido, proyecto, laboratorio de simulaciones eléctricas, instructor Vladimir Cubillos, simuladores, y ahí van a encontrar las primeras dos prácticas, ¿sí? Con la primera que vamos a empezar va a ser con esta de análisis. Entonces yo oprimo ahí, les va a salir esta pantalla y de esta pantalla oprimen este link. Ahí inmediatamente los va a mandar a la plataforma CloudLab, donde deben ingresar directamente. Si no ingresan directamente, le deben preguntar a su instructor qué es lo que está sucediendo para que él pues también exponga el caso y miren a ver qué es lo que sucede, porque no están ustedes ingresando. Esperamos un momento mientras ingresa. Está cargando y ahí pues lógicamente aparece mi usuario, pero debe aparecer el usuario de cada uno de ustedes y le dicen ingresar. Y ahí ya empieza la manera de cómo deben empezar a ejecutar su laboratorio. En este caso va a ser circuito en paralelo. Muchas gracias y continuaremos con más tutoriales de CloudLab Laboratorio. Hasta luego. Bueno chicos, ya todos estamos en la plataforma territorial, pero por lo que he visto ustedes tienen esta que se llama contenido del curso, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces oprimimos ahí y llegamos a esta pestaña de acá. ¿Hasta aquí ya hemos llegado todos? Bueno, después de eso nos vamos a proyecto. Y después de proyecto oprimimos esta carpeta que dice laboratorio de simulaciones. No sé si observan todos esta carpeta. Los demás compañeros. Igual, profe. Listo, después de eso oprimimos ahí y nos vamos donde dice simuladores. Laboratorio, simuladores. Oprimimos ahí y nos vamos donde dice análisis de circuitos prueba 1. Y oprimimos. Y les debe abrir otra pestaña que se llama Cloud Laboratorio. Entonces ahí se les va a demorar en cargar, como lo observan ahí. Eso va a depender pues de la conexión de internet que tengan. Profe, qué pena. Proyecto y luego el proyecto es laboratorio y simulaciones. Sí. Simuladores. Simuladores. Prueba 1. Prueba 1. Listo, bro. Y les debe aparecer esto, lógicamente con su nombre. Bueno, ya todos llegamos hasta ahí, hasta este punto. Bueno, las personas que ya les cargó, después de que les cargue esta pantalla, simplemente le dicen ingresar. Y les debe aparecer eso que observan ahí. Compañeros, ¿listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces pues leemos. Es importante leer todas las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Este laboratorio pues como se van a dar cuenta es bastante usado, que sobre todo pues ahorita lo están usando las universidades pues debido a todo esto que ha sucedido con lo de la pandemia, ¿sí? Es conocido como Cloud Laboratorio. Entonces vamos a empezar con un tema que pues que ya pues se ha trabajado bastante,
¿sí? Y que tenemos nosotros ya las herramientas para poderlo desarrollar muy fácilmente. Entonces dice, en el laboratorio virtual se presenta una configuración de un circuito resistivo tipo paralelo, en el cual se encuentran dos resistencias eléctricas a las cuales se le han borrado las bandas de colores, por lo que a ustedes les corresponde identificar los valores de dichas resistencias teniendo en cuenta la configuración del circuito y tomando las medidas de corriente y voltaje en cada una de las resistencias, usando el multímetro digital. Use la ley de Ohm para determinar los valores para cada una de las resistencias del circuito. Entonces ahí más o menos ya nos van diciendo en qué va a consistir el programa. Entonces aquí lo cerramos. Y como observamos ahí nos va a salir estas figuritas que ven ahí. No sé si ya todos estamos ahí. Entonces ahí observan un protoboard. No sé si ya saben cómo se maneja un protoboard o han trabajado con protoboard. Bueno, señor. ¿Los demás compañeros que han trabajado con el protoboard? Sí, profe, señor. Bueno, ahí observamos, pues estos son unos bombillos o unos diodos emisores de luz, ¿sí? Y observamos una resistencia. Si observan, las resistencias tienen unas bandas. ¿Han utilizado el código de colores de las resistencias para saber cuál es el valor de la resistencia con el código de colores? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Señor. Listo. Bueno, ¿ya les cargó? Sí, señor. ¿A todos? Sí, señora, a mí sí ya. Bueno, entonces, aquí en la parte, pues, a mi se ve a la izquierda, ¿sí? Van a encontrar unas casillas. Miren que aquí tienen un tiempo. Pues acá les va a empezar a correr el tiempo de lo que se demoren haciendo la simulación, ¿sí? Si cometen errores, ya sea con el multímetro, ya sea con la fuente, o queman las resistencias o los bombillitos, que lo que más se queman, pues acá les va a empezar a contar los intentos, ¿sí? Entre más intentos desarrollen, pues les va a empezar a bajar la nota, chicos, ¿sí? Acá yo voy en mi primer intento, vamos a ver cuántas resistencias y bombillos voy a quemar y se van a dar cuenta que aquí va a empezar a marcar todas las fallas que yo tenga. La idea es que si no tienen fallas y hacen bien el laboratorio y contestan unas preguntas, pues les va a salir una nota, ¿sí? Una nota que va a ser el 100% o 5, bueno, no me acuerdo muy bien, ¿sí? Este curso lo hicimos creo que el semestre pasado, el manejo de esta plataforma. Y la han actualizado porque pues antes no salía así, pero bueno. Entonces, como les digo, de lo que me acuerde, cada vez que uno cometía fallas, acá le iba diciendo, cometió esta falla, no cambió la escala del multímetro. Este laboratorio es muy parecido a lo que se va a vivir en la realidad. Entonces, si yo no muevo las escalas aquí, ¿sí? Si voy a medir amperaje y lo dejé en voltaje, pues inmediatamente voy a hacer un corto y acá me lo va a detectar y vamos a segundo intento, tercer intento, cuarto intento. Pueden hacer los intentos que quieran, lo único malo es que les va a bajar la nota. ¿Hasta ahí es claro? Y el tiempo sigue corriendo. Entonces, a mí me va a llegar un reporte de lo que ustedes hicieron bien y de lo que hicieron mal, ¿sí? Y el tiempo que se demoraron. ¿Claro las reglas del juego, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Ese simulador fue desde el celular, profe? No. Bueno, que yo sepa, no. No sé si se pueda porque no creo que esto cargue en un celular. Estas imágenes son un poco fuertes. Pesadas para manejar el ancho de banda del celular. Creo yo, no estaría seguro. Entonces, miren, compañeros, en estas pestañas,
vamos a abrir acá la primera. Acá pues nos van a decir lógicamente la situación, el procedimiento y las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces aquí pues prácticamente es lo mismo que vimos al principio, ¿sí? Y vamos a leer lo de el procedimiento. Entonces, identificación de elementos del laboratorio. Entonces, el procedimiento nos van a explicar cómo debemos utilizar todos los elementos que ven ahí, ¿sí? Entonces, siempre es importante abrir estas pestañas para conocer el funcionamiento de cómo van a utilizar el laboratorio. Entonces tenemos tablero de prototipos electrónicos protoboard, resistencias eléctricas, cables de conexión, fuente de alimentación, multímetro digital, ¿sí? Recordemos que esta fuente de alimentación va a ser en DC, o sea, corriente continua. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Sí, señor. Medición de voltaje sobre la resistencia. Encienda la fuente de alimentación. Continuemos. Medición de voltaje sobre la resistencia. Encienda la fuente de alimentación para medir el voltaje en cada una de las resistencias. Configure el multímetro digital en la opción de voltaje. Importante. Arrastre las puntas de medición del multímetro de color negro al punto de referencia del circuito. Arrastre la otra punta de medición al nodo del circuito donde se va a medir el voltaje. Recuerden la palabra nodo y lógicamente lo que ya nosotros conocemos de voltaje y amperaje. Tome nota del valor del voltaje registrado en el multímetro de la resistencia. Tome nota. Repita el mismo procedimiento para las otras resistencias. Medición de corriente del circuito. Importante, apague la fuente de alimentación para configurar el circuito. Configure el multímetro digital en la opción de corriente. En la opción de corriente. Para realizar la medición de corriente sobre una resistencia, debe abrir el circuito, es decir, deberá interrumpir la conexión entre las resistencias. Esto es algo muy importante que nosotros lo debemos realizar cuando vayamos a medir amperaje, ¿sí? El voltaje se mide en paralelo, el amperaje se mide en serie. Dé clic sobre la resistencia R1 y rótela de tal forma que no tenga conexión con uno de los dos puntos de conexión, pero conserve la conexión con el otro punto. Entonces, en este pedazo nos están diciendo que debemos abrir el circuito. Ubique las puntas de medición entre el extremo de las resistencias R1, que quedó sin conexión, y el punto de conexión donde estaba el extremo libre de la resistencia. Bueno, esta parte nos está diciendo que la resistencia va a quedar separada del circuito para nosotros poder conectar nuestro multímetro en serie y poder medir la corriente. Después de eso dice, encienda la fuente de alimentación y tome nota de la corriente del circuito de medida con el multímetro. Tome nota. Retorne la resistencia a su posición inicial para cerrar el circuito. Repita el mismo procedimiento con la otra resistencia, o sea, la R2. Cuarto, determinación de los valores de resistencias. Tenga en cuenta la configuración del circuito para establecer el voltaje y la corriente de cada una de las resistencias. Con los valores de corriente y voltaje de cada una de las resistencias, use la ley de Ohm para determinar el valor de las resistencias. Registro de datos. Tenga en cuenta que para esta práctica de laboratorio se solicita ingresar en el registro de datos el valor de voltaje, corriente y resistencia de las resistencias. Una vez ingresado todos los valores solicitados en el registro de datos, haga clic en el botón verificar para comprobar si son correctos. Preguntas complementarias y reporte del laboratorio.
Dé respuesta a las preguntas complementarias presentadas en el cuaderno de notas del laboratorio. Continúe con las preguntas conceptuales y la generación del reporte de laboratorio. Este es el procedimiento que nosotros debemos llevar para poder realizar esta práctica. Y después aquí nos especifican pues las ecuaciones, ¿sí? La primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. La suma de las corrientes algebraicas debe ser igual a 0. La suma de los voltajes algebraicos debe ser igual a 0. Y nuestra fórmula sagrada, que va a ser voltaje, va a ser igual a intensidad por resistencia. Ya cuando tengamos esto, muchachos, pues cerramos. Y si entendimos la lectura, podemos empezar a ejecutar, ¿sí? Entonces, aquí es esta parte donde nosotros debemos ingresar los datos, ¿sí? Por eso es que los debemos anotar. Entonces, acá tenemos, pues acá nos dice cuál es el valor de la resistencia, cuál es el voltaje, cuál es la corriente, tanto de la resistencia 1 como de la resistencia 2, ¿sí? Cuando ya agreguemos todos esos valores, le decimos verificar. Entonces, él nos va a decir si hicimos bien en nuestro proceso o lo hicimos mal, ¿sí? Después de que hicimos ese proceso, ahí sí le decimos reporte y él nos va a descargar un reporte de cómo nos fue y qué calificación obtuvimos, ¿sí? Aquí pues, como pueden ver ahí, cómo se maneja cada uno de los elementos que ven ahí: el multímetro digital, el protoboard, la fuente, el registro de datos, reiniciar la situación, que es oprimiendo acá este tanquecito, el tanquecito de basura, ¿sí? Intentos, lo que yo les acabé de explicar, ¿sí? Acá tienen un cuadernillo, pues pueden usar su cuaderno o pueden usar aquí, ¿sí? Y creo que esto es una calculadora, pues para hacer las operaciones, aunque les recomiendo usar la calculadora científica, las que yo les pasé en este pack de calculadoras. Les recomiendo utilizar esa calculadora, esta, la FX32. También, muchachos, para esta práctica, para que también les colabore y les vaya bien, porque pues aquí van a ver unas prácticas, el Proteus también, compañeros, el Proteus les va a ayudar muchísimo a sacar algunas respuestas que van a necesitar en estas prácticas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Ya todos descargó? ¿Ya todos ven así, tienen así su pantalla? No, señor. ¿Todavía no? No, profe, es que estaba intentando entrar desde el celular y ya prendí mi computador. Los demás compañeros. Profe, a mí me carga hasta cierto punto y se queda ahí. Y ya lo reinicié y no. ¿Y los demás? Yo sí, profe. Por mi parte, pues bien, profe. El mío está cargando, profe. Bueno, mientras descarga ahí, muchachos, fíjense cómo lo voy a utilizar, des en cuenta cómo lo voy a utilizar. Entonces, todos pendientes aquí cómo lo utilizo, ¿sí? Porque ya después a ustedes ya les toca solo manejar estas prácticas. La idea, muchachos, de estos simuladores es que en cada clase hagan mínimo 3 prácticas, ¿sí? Y que al final de la clase, pues lógicamente presente esos informes. Yo en la plataforma Territorio va a quedar un espacio, aunque yo creo que esos informes me deben llegar la primera vez que lo voy a usar en grupo. Yo creo que esos informes a mí me llegan, pero de todas maneras la idea es que esos informes los recopilen y me lo envíen,
Si no me llegan a territorio, pues por favor para que también me lo envíen al correo, pues para saber qué notas sacaron y yo poderlo calificar en territorio. Por si de pronto no este simulador no me envía los informes de cada uno de ustedes. La idea es que sí, pero nunca, pues como estos los probamos sin aprendices, pues es la primera vez que los vamos a probar. ¿Listo? Entonces, como normalmente, como nosotros sabemos esto es de cacharrear, ¿sí? ¿Qué entendieron del ejercicio, de lo que leyeron o de lo que yo leí? Si me entendieron, ¿qué es lo que hay que hacer según esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hallar los valores de voltaje y de corriente y basándonos en eso, con la ley de Ohm, hallar el valor de las dos resistencias que se encuentran ahí. ¿Para todos es claro? Sí, señor. Esto es importante, entender lo que nos están pidiendo, pues para nosotros empezar a desarrollar, ¿sí? Pues tenemos que hallar los valores de R1 y R2. Por eso nos especifican que acá no va a tener, esto no va a tener colores. ¿Sí? Entonces tenemos que acá pues tener buenos conocimientos en la parte de circuitos, pues para encontrar los valores de voltaje y de corriente. Ya con el valor de voltaje y de corriente podemos hallar los valores de la resistencia, ¿sí? Entonces miren que acá tenemos acá unos cables, estos nosotros los conocíamos como los cables de protoboard, así que me imagino que nosotros, bueno, aquí en otras prácticas normalmente todo esto se deja coger para poderlo llevar al protoboard. En esto no, porque pues me imagino que solamente se van a trabajar con estas dos resistencias. ¿Listo? Entonces miren muchachos, los protoboard tienen una manera de configurarse, ¿sí? Todos estos puntos que están aquí horizontales, como los ven ahí, dicen positivo y negativo. Todos estos puntos están conectados entre sí. Digamos, todos los puntos de MAT, si yo mido continuidad en cualquiera de estos puntos, el multímetro me va a dar continuidad en todos estos puntos. Lo mismo en los puntos de menos, todos estos puntos están conectados. Pero no están conectados el más con el menos, o sea, este punto con este punto no están conectados. Si yo midiera continuidad, no deberían estar conectados. En la vida real, si estuvieran conectados estos dos puntos, ese protoboard estaría en corto y ya no sirve, ¿sí? ¿Hasta ahí es claro esta parte? ¿De cómo trabaja esta parte, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces, si observan aquí, acá en la fuente estoy cogiendo el cable rojo positivo y el cable negro como negativo. Y utilizan acá unos puentes, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando yo coloco acá mi parte negativa de la fuente, todo esto quedó energizado con positivo. Y aquí es exactamente igual, toda esta parte quedó energizado con negativo. Para que esta parte me quede también energizada, hicieron este puente que ven aquí. Y ya quedó esto energizado y esto energizado, ¿sí? Para que esta parte quedara energizada, la parte positiva, mire que hicieron este puente de acá y pasaron estos cables así. Y ya quedó todo esto energizado. Toda la parte horizontal que ven a los extremos quedó energizado con más y con menos, ¿sí? En la vida real, como les digo, si esto estuviera en corto, inmediatamente ustedes hagan esta conexión, pues la fuente se les va a ir a 0 voltios, ¿sí? Bueno, aunque si está apagada, cuando la prenda se les va a ir a 0 voltios, o van a sentir que esto se les va a quemar, porque si lo conectan a 12 voltios, como lo observan ahí, esto les va a empezar a salir humo si esto está en corto. Bueno, la parte del centro del protoboard trabaja de forma vertical. O sea que si A, B, C, D y E están conectados. Toda esta parte está conectada. Si yo pruebo acá continuidad, todos estos huequitos, el A con el B está conectado, el B con el C está conectado, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo mismo
La F con el G está conectado, la H con la I están conectados y la I con la J. Para yo poder conectar E con F, pues tengo que pasar acá un puentecito. Y ya conecto todo esto desde la A hasta la J. Y todo este queda conectado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Lo mismo esta partecita de acá. O todo esto de forma vertical está conectado, pero de forma horizontal sí no está conectado. Si yo mido continuidad entre este punto y este punto, no debe haber continuidad. Si la hubiera, pues el protoboard estuviera en corto. Entonces, este punto con este punto no está conectado, este con este y así sucesivamente, ¿sí? De vertical, en forma vertical están conectados todos los puntos entre sí y de forma horizontal no estarían conectados la parte del centro. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? No, señor, por mi parte no. Los demás compañeros. No, señor, por mi parte tampoco. Profe, qué pena. Profe, que cuando voy a entrar al simulador me bota un error al cargar. No sabría decirte por qué será. Tienes que reiniciar el simulador a ver qué es lo que está siguiendo, porque pues es raro que te dé. Porque ya la gran mayoría ingresaron, ¿cierto? No sé si es por el ancho de internet o... Ya lo actualicé y o sea, me bota un error. Debe aceptar y carga hasta cierto punto y se queda, no carga más. Bueno, fíjate de lo que estoy explicando y después le cacharreas a ver qué es lo que está pasando. Entonces, como ya saben, esto va a ser un circuito en paralelo. Entonces, lógicamente, miren la conexión que hace. Pues se colocan estas dos resistencias de forma vertical y para poder conectar estos dos puntos, muchachos, para poder dejar estos dos conectados, miren que cruzan dos cablecitos, como si estuviéramos armando un circuito, ¿sí? Cuando ya cruzan este cablecito y estos cablecitos, ya acá cerraron el primer circuito de las resistencias en paralelo. Ahora, yo perfectamente puedo, porque acá agregaron estos dos, como por más estética, ¿sí? Pero yo perfectamente puedo coger un cablecito de aquí y enviarlo a mi parte positiva de acá, como lo ven aquí, ¿sí ven? Acá, ¿qué hicieron? Cogen la parte positiva y la unen a este primer pedazo, porque acá entraría mi fuente positiva, viene la corriente por acá, recorre todo esto, ¿sí? Y acá ya entraría a mi resistencia. Sigue recorriendo por acá y seguiría por la segunda resistencia, la corriente baja por acá y acá ya se va a negativo. Ese va a ser el recorrido que va a ser mi resistencia. Entonces, como observan ahí, va a estar conectado en la parte positiva y la parte negativa. Como les estaba mencionando, yo puedo conectar un cable que va de este punto a este punto, igual energizo con positivo, y de este punto al punto negativo para energizar mi parte negativa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por el momento bien, profe. Bueno. Listo. Entonces, miren, pues normalmente uno tiene que empezar a mirar, a ver con el mouse, a mirar qué pueden coger. Como pueden observar, esto no se deja mover. Vamos a mirar qué es lo que hace acá el multímetro. Tampoco se deja mover. Las escalas yo me imagino que sí, miren. Las escalas sí. Voltaje, amperaje y ohmios. Bueno, aunque acá ohmios no me lo deja porque pues lógicamente es lo que tenemos que encontrar. Solo me deja mover voltaje y amperaje. Y miren cómo cambian las puntas
para yo medir voltaje y amperaje, que eso es lo que en algunas ocasiones tenemos que hacer en algunos multímetros. ¿Sí? La fuente, miremos a ver qué hace acá esto. No hace nada, esto se puede quitar, no, tampoco. Esa es la manera, tienen que empezar a mirar qué es lo que puede, qué es lo que hace todo. Todos los elementos que vean en las simulaciones los empiezan a oprimir y él les va diciendo un avisito qué deben empezar a oprimir, qué deben apagar, ¿sí? Sobre todo para las otras simulaciones. Mira, ahí salió algo. Ahí deformé esta resistencia, como pueden observar. Esta resistencia se deja mover. Si yo le oprimo doble clic a la resistencia, mire que me aparece este icono, ¿sí? Cuando le oprimo doble clic a la resistencia. Doble clic y miren que yo la puedo mover hacia el lado que yo necesito. Y también la puedo rotar. Entonces vamos a dejarla, ya que nos salió eso por error, pero interesante hacerlo para que ustedes también lo hagan. Lo vamos a dejar en la parte donde debe quedar ubicada, que debe ser ahí, y le doy esto. No vayan a oprimir porque si no la eliminan. Acá la pruebo y con esta la muevo otra vez. Y ahí la estoy moviendo y dejémosla ahí, que me imagino que si la elimino acá no me aparece otra vez esta R2. Entonces ahí sí, grave. ¿Cómo les fue hasta ahí? ¿Bien? Bueno, ahorita le cacharrea. Aquí yo me imagino que si yo primo prende, miren, esto está conectado a 12 voltios. Y aquí, ¿qué hace esto? Bueno, no hace nada. Pensé que acá me dejaba bajar o subir el voltaje, pero no, yo primo ahí doble clic y no me deja. O sea que esto está conectado a 12 voltios. Yo ya tengo unos conceptos, ¿cierto, compañeros? El voltaje en paralelo, ¿cómo se comporta en un circuito paralelo? Siempre es el mismo. Siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, si yo mido acá, debo tener 12 voltios y yo debo tener acá 12 voltios. Si esto quedó bien conectado. Bueno, si hubiera pasado algo, pues esta fuente me imagino que se va a hacer. Entonces, ahí estoy en voltaje, no me especifica más escalas. Es un multímetro automático, me imagino. Entonces voy a medir acá. Entonces, si yo cojo acá la pinza, mire que la pinza se deja manipular con el mouse. Y voy a medir el voltaje. Acá cuánto hay. Acá hay. Aquí mi punto. Y me imagino que el otro va a ser aquí. Listo. Y miren, si ven que ahí me marcó 12 voltios. Entonces, si yo cojo otra vez, me imagino que si yo suelto esto, las puntas se devuelven, pero lo voy a hacer al revés. Ahora voy a colocar aquí y voy a colocar acá. Entonces, ahí me va a marcar el mismo voltaje, pero menos 12 voltios porque invertí las puntas. En la parte electrónica, muchachos, los voltajes positivos y los voltajes negativos se van a necesitar, ¿sí? Algunos elementos electrónicos necesitan menos 12 voltios. Entonces, es importante conocer eso cuando es positivo y cuando es negativo. Acá apago y vuelvo y mido ahora mi segunda resistencia, que me debe marcar exactamente los mismos 12 voltios. Y como pueden ver, ahí me está marcando 12 voltios. Entonces todos esos datos los voy anotando. Yo ya sé que en mi resistencia R1 y en mi resistencia R2 todo eso me está marcando 12 voltios. Profe, una preguntita. Señor. Ahí en la fuente de poder a cada uno le sale diferente, ¿cierto? Sí, a todos les va a salir diferente. Eso es lo interesante de esto. Todos no van a ser igual y las respuestas van a ser diferentes. Claro, ya marcándole ahí 10 voltios o 5 voltios, las respuestas van a ser diferentes. Eso se van a dar cuenta en los otros módulos que vamos a trabajar con Cloud Lab. Acá en este caso,
porque yo sé que en las fuentes reales acá puede haber un selector y las fuentes se dejan subir o bajar el voltaje, son variables. Aquí no me deja, como pueden observar, no me deja. Bueno, pero miramos acá si me deja. No, tampoco, ni prendida ni apagada. Pero normalmente yo me imagino que este más y este menos hace que se baje o se suba el voltaje. Aquí acá me lo están dejando estándar, que va a ser 12 voltios. ¿Listo? Ahora tengo que medir corriente. Ya tengo el valor de voltaje y con el valor de corriente ya puedo averiguar, pues acá de cuántos van a ser estos valores de esta resistencia. Entonces, para medir corriente tengo que abrir el circuito. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? Pues la idea es levantarle la patica a esta resistencia, ¿sí? Y acá uno coloca un cablecito de protoboard y conecta esto en amperaje para poderlo conectar. Pero aquí, miremos a ver, imagino que tenemos que empezar a mover esta cuestión. Mira, acá si ven, para realizar una modificación sobre el circuito debe apagar la fuente de alimentación. Entonces yo creo que ese fue mi primer error. Vamos a ver si me dice, bueno, no fue un error, entonces continuemos con el primer intento. Pero normalmente cuando uno comete errores le sale eso y acá marcaría 2. Voy a cometer un error, vamos a ver si midiendo así, voy a medir aquí, porque aquí estaría, acá. Bueno, entonces primero apaguemos la fuente. Siempre hay que apagar la fuente, como nos lo decía el procedimiento, que es el que encontramos acá, que siempre debemos apagar la fuente. Yo voy a conectar aquí y voy a conectar acá. A ver qué pasaría ahí. A ver si ahí me medirá corriente. Paso esto de la escala, bueno, primero a la escala de corriente, aquí y aquí. La conexión que intenta realizar implica un cortocircuito entre ambas líneas de alimentación. Listo. Vamos a ver si intento 2, ¿sí ven? Porque ahí la embarré. Porque allí lo que estaba haciendo era midiendo en paralelo y como lo coloqué en amperaje, la embarré y me la cobró. Sí se dieron, o sea que aquí ya, si pensaba sacarme 5, ya no voy a poder. ¿Hasta ahí es claro, compañeros? Acá tenemos que tener los conceptos muy claros y lógicamente Proteu nos va a ayudar mucho pues para medir, porque pues en Proteus también teníamos que actualizar lo mismo. Entonces, como tengo que abrir el circuito, entonces yo me imagino que uno oprime acá y voy a mover esto, pero lo voy a dejar acá. Voy a bajarlo, solamente se podrá bajar así. No, profe, usted puede agarrar el componente y arrastrarlo a cualquier parte y no tiene que estar moviendo la flechita. Sí, es mejor así. Ah, bueno, listo, sí señor. Entonces, vale. Miren que ahí abrí el circuito, ¿sí? Ahí abrí el circuito y no estoy tocando ninguna de la parte positiva de lo que va cableado, que observan ahí, ¿sí? Entonces, como yo sé que todo esto está conectado, este punto está conectado con este, aquí abrí el circuito. Entonces, para medir amperaje, yo coloco aquí, voy a colocarlo en esta punta de acá. Bueno, pero primero mandemos entonces la roja. Aquí sería mi primer punto, es donde va a estar conectada mi resistencia. Lo tengo en amperaje, que esté apagada la fuente, y acá lo envío para acá. Y aquí ya conectaría mi multímetro en serie para que me mida la corriente que va a pasar por esta resistencia R1. Entonces, vamos a ver si lo hice bien. Apenas yo primo acá, entonces me está marcando la corriente por I1, por R1 es 54.545.
corriente en R1. Miliamperios. Mili en notación científica, ¿a cuánto corresponde, compañeros? Por 10 a la 3. 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces ya tengo mi primer valor de corriente. Entonces ese valor lo tengo ahí, tengo el voltaje y tengo ya mi corriente. Entonces apago y vuelven otra vez las resistencias. Vuelvo yo otra vez, cuadro esta a su posición normal. Y la dejo como nos lo explicó el compañero Ricardo. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El mismo procedimiento, pero para R2. Entonces aquí, la cruzo acá, voy a dejarla acá, apoyo acá. Vamos a moverla así y le doy Enter. O también la puedo mover como ya acabamos de ver. Listo, entonces ¿dónde voy a conectar mi multímetro? Pues puede ser en esta punta de aquí y en esta punta de acá. Entonces aquí una y aquí la otra. Listo, ahí estaría en serie. Vamos a mirar a ver cuánto amperaje. Listo, ahí está todo bien. Y me marcó R2 8 miliamperios. Y listo, ahí medí ya la corriente de las dos resistencias en serie. Apago mi fuente, vuelvo a mi posición normal. Y listo, y ahí ya quedó otra vez conectado mi circuito. Estas se dejarán mover. Ah, sí, estas, los cablecitos también se dejan mover. Los cables en paralelo no son permitidos en la implementación de los circuitos. Por favor, verifique e intente de nuevo. Ah, que no los puedo. Que no los mueva de donde me están diciendo. Bueno, compañeros, ya tengo los valores de corriente y los valores de voltaje. Ya con esos dos valores ya puedo mirar lógicamente de cuánto es mi resistencia, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hago yo es utilizar la ley de Ohm. Resistencia que va a ser igual según la ley de Ohm a voltaje sobre intensidad. ¿De cuánto es el voltaje? 12 voltios. Y vamos a poner lógicamente acá R1. ¿Cuánto nos dio la corriente en R1? 54,545. Como pueden ver, cogen 3 decimales. Pero esos 54 son miliamperios. Si yo no agrego miliamperios, compañeros, una cosa son 54 amperios y otra cosa es 54,545 miliamperios. 54 amperios es algo considerable, una corriente muy alta, pero 54 miliamperios ya es una corriente muy pequeñita. Por eso es que acá en este simulador nos aparece la calculadora, pero yo voy a utilizar esta, es que yo la manejo mejor. Cualquiera de los dos, ¿sí? Sino que aquí no sabría decirles cuál sería. Imagino que debe ser este para colocarle el exponente, pero voy a utilizar la que yo ya sé manejar.
Entonces acá coloco 12 voltios dividido 54.545 exponente a la menos 3. Igual. Mi primera resistencia es de 220 ohms. R1, 220 ohmios. Esos datos los deben anotar. Listo. Ahora voy a buscar mi segunda resistencia. El mismo voltaje porque es en paralelo dividido 8 miliamperios que me dio mi corriente en R2, en la resistencia de R2, por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 12 dividido 8 a 1500. R2 es a 1500 ohms. Estos son cálculos que nosotros ya sabemos hacer, ¿cierto? Ya es ingresar muy bien los datos a nuestra calculadora. Listo. Entonces, ya teniendo todos los datos, ahora sí me voy a colocar los datos en mi formato registro de datos. Entonces, para la resistencia 1, 220, coloco acá 220, imagino que acá ya cogerá ohmios. ¿Qué voltaje me dio en R1? Pues como está en paralelo, 12 voltios. Y la corriente que me dio, miren que me la piden en amperios, ¿sí? No me la están pidiendo en miliamperios. Entonces esto, tenemos que pasar esa corriente que está en miliamperios en amperios. Vamos a ver aquí 54.545 exponente a la menos 3, a ver cómo si no la pasa. Listo, entonces miren, ¿sí ven? Entonces eso es igual a 0. Todo ese valor 0.0 acá 0.0545 54 545. Bueno, verifiquemos. 54.545 exponente a la menos 3. Y esto me lo transformó a 0.054545. Listo. La resistencia 2 me dio 1500. El voltaje, pues lógicamente 12 voltios. Y la corriente me dio 8 miliamperios. 8 miliamperios. 8. Exponente a la menos 3. 1 sobre 25. Oprimo, ¿se acuerdan esta tecla? Me vuelve entonces en notación científica. Bueno, acá no me transformó esos 8 miliamperios. Sobre 125. 1 dividido 125. Vuelve y me da lo mismo otra vez. Bueno, eso es más o menos 0.08. Pero para estar seguro y como este simulador molesta tanto, porque si hago mal la operación, me la cobra. Eso sí, cualquier fallita que tenga, me la va a cobrar. 8 exponente a la menos 3. Miren, ¿sí ven? 0.008. Si yo le hubiera colocado el valor que yo les hubiera dicho, me la cobra y me hubiera colocado una mala nota. Pero ustedes tienen herramientas para
no equivocarse. Listo, ahora que se me hizo. Estamos aquí. Listo, entonces, ¿cuál fue el valor? 0.008. 0.008. ¿Listo? Después de que yo haya ingresado los datos, vamos a decirle verificar. Entonces ahí nos dice pues que nos fue bien. Le decimos aceptar. Y después de eso le decimos reporte. Ha hallado el valor correcto de la resistencia, bla, 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 bla. Listo, aceptar. Y nos van a hacer unas preguntas, compañeros, que las debemos responder. Entonces miremos a ver qué nos dice. En la imagen, no todas las preguntas van a ser iguales, ¿sí? Van a ver que todas las preguntas van a ser diferentes. En la imagen se presenta un circuito en paralelo, el cual tiene dos resistencias, R1 y R2. Bueno, sí. De diferente valor. A partir de esto determinen. Uy, Dios. Vamos a ver. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia si la resistencia 1 es el doble de la resistencia 2? ¿Cuál es el voltaje en las resistencias si la resistencia 1 es el doble de la resistencia 2? ¿Cuál creen, compañeros? Pues es el mismo, por lo que es en paralelo. Eso es claro. No sé quién me habló ahí, pero es claro. Tenemos el mismo voltaje, ¿sí? Pero ahí nos están diciendo B1 2 voltios, B2 igual a B, no sería, ¿sí? B1 igual a 2 veces B2. B2 es igual a 2 veces B1. B1 igual a B2 igual a B. ¿Es así o no? Listo. ¿Por qué? Porque todo está en paralelo y el voltaje en paralelo es igual. Así me digan si es W, si es triple. No, porque el voltaje siempre va a ser igual. Listo, esa primera pregunta. Listo. ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia R2 para que la corriente que circula por esta sea la mitad de la que pasa por R1? Uy. ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia R2? ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia R2? Bueno, el valor de la resistencia R2 para que la corriente que circula por esta, listo, sigue hablando de la R2, sea la mitad de la que pasa por R1. Sea la mitad de la que pasa por R1. ¿Sí? O sea que R1 tiene una corriente superior a R2. Es lo que yo entiendo del enunciado. ¿O ustedes cómo lo interpretan, compañeros? Sí, profe, eso es que la resistencia R1 pues tiene un valor mayor. Entonces, Tiene un valor mayor, ¿cierto? Hay que leer muy bien. ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia R2 para que la corriente que circula por esta sea la mitad de la que pasa por R1? Entonces, ¿cuál sería? R2, R1, R2 dos veces R1, R2 4 veces R1, bueno, esa hay que descartarla. R2 igual a R1, no, porque nos están diciendo que es la mitad. Entonces, punto 5. Entonces, ¿cuál quedó? Profe, yo creo que es 0.5, porque se dice que es la mitad de la resistencia 1. No, porque es que dice que la resistencia R1 es el doble, es mayor. ¿Sí? Entonces sería la mitad. Sería esta de acá porque es el doble. 2 veces R1. Bueno, vamos a escoger esta a ver cómo nos va y él nos dirá. 2 veces R1. Listo, vamos a ver si nos salen más preguntas. Listo.
Ustedes dijeron que esta, vamos a ver. Sí, esta también, puede ser. Es que no es claro bien el enunciado. Bueno, terminar. ¿Qué hizo? Generando reporte. No me dejó ver la nota. Generando reporte. Bueno. En algo fallé. ¿En qué creen que fallé? En lo de la corriente de la resistencia. En los intentos. Yo creo que fue en los intentos y que de pronto alguna pregunta de la que hice, de pronto era .5 lo que dijo el compañero Ricardo, ¿sí? Y por eso me bajó, no saqué el 100%. ¿Mm? Creo que se pasa con 80, ténganlo presente, compañeros. Si sacan menos de 80 pierden. Y acá, este es el informe que necesito que me envíen para yo poder calificar. Entonces ahí, como ven, pues me dice todos los datos. 96 puntos. Los valores. Profe, una pregunta. Bueno, es que no lo copié. Bueno, respuestas. No coloqué el dije de una vez terminar y miren que acá no me colocó, entonces me bajó la respuesta. ¿Sí? Pero entonces miren, la primera está bien, la segunda y la tercera, había una tercera pregunta que no respondí. ¿Sí ven? Entonces, por favor, fíjense en eso, porque pues por eso fue que me bajó, porque sí va bien, miren, hasta aquí bien, hasta aquí también bien, y no respondí la tercera pregunta. Pensé que eran solo 2, pero eran 3 preguntas que no respondí. Y por eso me bajó. En Profe, el... ¿de dónde le salió el reporte? Él me dio la opción, si vieron acá, cuando yo estuve acá, ya le di a aceptar y él me dio la opción para que descargara el reporte. Este es el reporte, compañeros, que ustedes me deben enviar. Ahora, estas preguntas ustedes las deben contestar, porque el laboratorio no sería completo si ustedes no contestan estas preguntas. Entonces, esto agregan otra hoja, ya sea en computador o a mano, y responden estas. En un circuito en paralelo, la corriente es diferente para cada resistencia. Explique. La corriente en un circuito en paralelo, ¿cómo se comporta? ¿Es igual o es diferente? No, se divide. La corriente es diferente, no van a ser los mismos valores porque el voltaje en paralelo, va a ser igual, pero la corriente va a ser diferente. Y dependiendo del valor de la resistencia, la corriente siempre me va a cambiar. Eso es lo que les estás diciendo ahí. ¿Mm? ¿Entendido qué me deben enviar en el informe? Compañeros. Sí, señor. Listo. Profe, una Profe, el pregunta. mío, mi computador no me deja abrir el programa. Ahorita tienen que cacharrear. Yo ahorita les voy a dar tiempo para que cacharreen. Pero todos los informes, muchachos, me los tienen que enviar. Bueno, sobre todo acá en la parte de preguntas, no se les pase esto. Porque para que el informe quede completo, deben responder estas preguntas. Entonces, por ahorita, como yo no sé, compañeros, si eso, porque pues es la primera vez, como dicen, que lo estoy utilizando, igual que ustedes, no sé si esas notas me llegan a mí al correo o me llegan en territorio, me tocará mirar a ver dónde me las busco, pero por ahorita lo que vamos a hacer es, compañeros, Ricardo, necesito un favor. Sí, señor. Cuando que todos los informes que van a salir en esta clase, todos por favor me los recolectas, me los comprimes y me los envías. O sea, que le tomen la foto de ese pantallazo que tiene su merced. No, todos le van a enviar
este informe, porque este informe queda descargado. Si yo me voy acá a descarga, mira, acá creo que hay acá. Este informe me queda acá, ¿sí? Entonces los compañeros le van a agregar acá de pronto otra hoja de Word, pues lógicamente respondiendo las preguntas, ¿sí? Y cada compañero se lo va a entregar ya sea en una carpeta o ya sea comprimido. Si es por carpeta, a esta carpeta le colocan el nombre de cada compañero. O en el comprimido también le pueden colocar el nombre, ¿sí? Tú me organizas todos esos informes y me los envías. También me los puedes enviar comprimido. ¿Sí es claro, Ricardo? Sí, sí, señor. O sea, en una sola carpeta hago carpetas con cada los resultados de cada. No, tú no las haces. Cada uno te va a enviar la carpeta. Ok. Lo único que tú tienes que hacer es organizar que todos te envíen eso, me lo envías a mí y yo califico en plataforma. Listo, profe. ¿Listo? Profe. ¿Para todos es claro, compañeros? Sí, señor. Lo que te dije, enviar una carpeta con los registros de los reportes. Con este registro y con una hoja adicional, porque como sale en PDF, en PDF no se dejan, ¿sí? En una hoja adicional agregan esto. O ustedes toman, hacen como siempre han hecho, lo hacen a mano, le toman una foto, lo pasan al computador y agregan la foto más esto, porque pues acá va a salir la calificación. ¿Entendido? ¿O hay alguna pregunta? Profe, una pregunta, o sea, y si yo quiero, o sea, si puedo, o sea, convertir el PDF a Word y lo hago en ese. También. Profe, ¿puedo Válido. hacer un político para ver cómo le sale el reporte? Es que no sé, a mí no me sale. Que yo no sé, pues yo cuando terminé me lo sacó automático. Cacharreen ahora sí ustedes a ver cómo les va. Bueno, los que le cargo, miren a ver cómo les va. Profe, Creo, una pregunta Ricardo, que que tengo. sabes por qué a ti no te sale, porque a ti ya te debió haber salido el reporte en la primera actividad, porque tú lo hiciste primero. No, pero tampoco me lo envió. A mí por favor miren a ver si ahora cacharreen ustedes, por favor. A ver cómo les va. Los que lo tienen activo. Yo ya me llegué a anotar. ¿Te salió el reporte? Sí, señor, ya. A mí me salió automático, a ti también te salió automático. Ya cuando terminé, como vieron, me salió un aviso generando reporte y me envió el reporte. Pero miren que revisen a ver que tu carpeta de descargas les apareció, porque a mí acá no me aparece en ningún lado que me haya generado. O vuélvele de pronto a decir verificar y reporte, Ricardo. A ver si te sale. Si te lo vuelve a descargar. Ahora sí, ya me salió, profe. Listo. Saqué lo mismo que usted, profe, 96 sobre 100, porque hice 2 intentos, me equivoqué en una medición. Bueno, por eso les digo, la primera medición que yo hice fue para que se dieran cuenta, pero la idea es que lo saquen perfecto. Y más que vamos a tener la herramienta de Proteus ayudándonos. Bueno, en este sí teníamos que analizar, porque acá sí teníamos que, sobre todo, conocer el manejo del multímetro. No sé cómo le iría a los otros compañeros que tienen activa la plataforma. Una pregunta. 100%. Señor, En el amperaje, pues es que yo estoy ya trabajando con 5 voltios y estoy midiendo la resistencia 1 y me da en ceros. no te puede dar en ceros. Ya te mando foto, bro. No te puede dar.
Bueno, ya es que ustedes cacharreen de aquí en adelante, ¿sí? Porque es que a nosotros nos advirtieron que los chicos tienen que lógicamente utilizar las herramientas de la plataforma, porque si no resultamos nosotros haciendo el laboratorio. Por eso es que ellos colocan la situación, el procedimiento y la ecuación. A Ricardo también le salió 5 voltios o 12 voltios o qué voltaje le salió. Y a Martín, A mí me sale 10 voltios. A mí me salió 2. listo, sí ven, totalmente con un parámetro que cambien, ya cambian. ¿Las preguntas fueron iguales o fueron diferentes, Ricardo? O a las que a mí me salieron. No, sí, sí me salieron iguales. Listo. ¿Cómo le iría a los otros compañeros? Profe, ahí te mandé foto. Yo saqué lo mismo que usted, profe. Estás midiendo mal. Profe, mi computador Sí, me sí, dice sí, que acá. ese sitio es peligroso y no me Claro. deja entrar. Acá estás midiendo mal, no estás cogiendo bien los puntos. Señor, no te escuché. ¿Quién me habló? Yo sé que alguien me habló por ahí. Profe, mi computador me bota que este sitio no es peligroso y no me deja entrar. ¿Qué hago? El antivirus. Pero muy raro porque pues esto es un programa. Tienes que mirar el antivirus. No, Tienes profe, que de pronto cerrarlo. igual. Profe, solo... O trabaja en una pestaña de incógnito. Nueva pestaña de incógnito. O trabaja con otro. Bueno, aunque ese programa trabaja mejor con este explorador que no sé cómo es que se llama. Antes se llamaba Internet Explorer, ahora como lo actualizaron, no sé cómo se llama. No, profe, a mí la primera vez me decía lo mismo y pues yo le coloqué aceptar porque que si no, no lo puedo abrir. Ok, pues a mí no. Yo le pues, coloqué lo mismo de aceptar, pero apenas me sale en negro y dice Chrome Launch. Nada más sí, sale. no, por eso te digo, si no prueba con pestaña de incógnito o prueba con otro explorador. Porque a nosotros nos recomendaron que trabajáramos con este explorador. Bueno, esto yo no sé cómo es que ahora se llama, pero antes era Internet Explorer. Creo que todavía se sigue llamando igual. Mabel, ¿ya te dio? Marcela, ¿cómo te fue? Sí, señora, a mí ya me dio. ¿Cuánto sacaste? 96 sobre 100. ¿Y por qué sacamos? ¿Nadie sacó 100? Ya logré sacar 100. Es que ya sé cuál es el error. Bueno, yo sé que a mí me faltó una pregunta. Y como cometí el segundo intento, pues eso me bajó. ¿Sí? Yo ya acabé, profe. Y me bajó el informe ya bien. Y me saqué 100. Ah, no, Listo. perdón. Bien. Ok. Bueno, no se afanen, con más de 80. Bueno, ¿en qué les dice? Perdieron. No, profe, y ahora sí ya saqué. En este muchacho tienen que tener, por eso tienen que tener los conocimientos muy fuertes, no se les olvide los libros, ¿sí? Porque acá se las cobran todas, acá no les... Si hizo mal si trabajó mal con la fuente se la cobran, si trabajó mal con el multímetro se la cobran, si quemaron la resistencia los bombillitos se las cobran, acá todos se las cobran, ¿sí? Y con este simulador vamos a trabajar la parte de media tensión, ¿sí? Y ahí sí, media tensión, estamos hablando de 13.2 kilovoltios, entonces cualquier fallita, adiós, se la cobran mucho más duro. Profe, ¿qué Estos ejercicios que vamos a hacer, estos ejercicios que vamos a realizar, pues lógicamente estamos en vez de
pero nosotros tenemos que encargarnos de la parte alterna, que ya es diferente, y un voltaje es mucho más alto, 120, 220, 13.2 kilovoltios, bueno, ya saben a qué me refiero. Y el tiempo sigue corriendo, mira acá el tiempo. Ya voy para una hora. Una hora. Profe, qué pena reiterar, voy a hacer recuento. Cada uno de los muchachos me tiene que pasar una carpeta con el reporte de la prueba de laboratorio esta, Sí. más las preguntas las 4 preguntas que están al final del reporte. Sí, o te entregan una carpeta, que lo más recomendado es que te entreguen un comprimido con todo, ¿sí? Porque no es solo este laboratorio, son 4 laboratorios más que tienen que hacer. Ah, ok, listo. Profe, hay otra pregunta. ¿Hasta cuándo tienen para entregarme eso todos? Bueno, como les digo, normalmente, compañeros, es de 2 a 3 laboratorios por clase, ¿sí? Pero como estamos iniciando, voy a dar tiempo para que, lógicamente, le cojan el tiro, aprendan por qué les está fallando a algunos, ¿sí? Si es por la página, si es por el computador, bueno, ¿listo? Yo les doy la fecha, pero estaría haciendo para la otra semana, porque mañana me tienen que entregar el plano definitivo, ¿cierto? En eso habíamos quedado. Sí, señor. Listo. Bueno, aquí creo que no hay otra manera de cerrar, porque ahí me sigue corriendo el tiempo. Bueno, varios compañeros Profe, qué pena. ya lo sacaron, entonces la idea es que por favor a los compañeros que por X o Y motivo no alcanzaron, por favor les colaboren, ¿listo? Sí, señor. Listo, voy a cerrar acá mi reporte. Ahora miren, compañeros, que yo ahorita les agrego porque son 4 laboratorios, ¿sí? Los otros 4 laboratorios van a hablar de la parte de los análisis de los circuitos, ¿sí? Entonces van a hablar de los análisis como fueron mallas, como fueron nodos. Entonces, si ya resolvieron ese, ahora sigue este de acá, que se llama análisis de circuitos. Entonces lo oprimen. Y este sí no me quiso abrir. Miren a ustedes y por favor cuando oprimen acá, ¿qué les sale? Si es porque se cerró ya la plataforma y no me dejó actualizar. Otra vez ingresar. La ficha de ustedes. 2069-386. Creo que a ustedes sí les sale directo. A ustedes no les salen todas esas fichas. Nos vamos aquí a contenido del curso. Proyecto, laboratorios, simuladores, y voy a hacerle a ver si se haga el mismo error. Bueno, compañeros, este es el método de corriente de malla. Entonces igual, lo tienen que leer, es importante leerlo. Situación, procedimiento, ecuaciones. Profe, Señor. desactivé el Defender y tampoco. Mira con otro explorador, mira a ver qué es lo que está sucediendo. Con Internet Explorer me bota error de una. Muy raro. Acá, compañeros, pues lógicamente, ¿en qué va a consistir el circuito? Las preguntas que deben contestar. Si tienen más dudas, ¿cómo deben utilizar el tablero? Nuestros apuntes y lógicamente nuestra calculadora, que les recomiendo, como pudieron observar, que manejen las 2 calculadoras. Entonces, como siempre, muchachos, pues oprimen todos. Mira acá, oprimo on off, ¿sí? Me imagino que para aprender y para apagar. Esto será que se mueve, también se mueve, miren.
Verifica que las resistencias estén en su lugar. Claro, no he colocado las resistencias, pero miren que esto es un break que puedo apagar y prender. Esto también, miren. O Power O2. Este también se deja. Realicen el análisis de los circuitos solicitados. Ah, bueno, no me deja hasta que no realice. Esto se deja mover, ¿no? Estas resistencias, miren que si ven se están parpadeando, pero dejan manipular. Ah, miren, ¿esta la puedo conectar acá? No, tiene que ser aquí. Ahí. Y ahí me las va acoplando. Esto hace algo, esto no hace nada. ¿Qué más puedo mover? Es de cliquear en todo lado, compañeros. Aquí, ¿esto qué hace? Los valores de cada una de las resistencias porque aquí no me las da. ¿Esto dónde va? Esta no la puedo acá, tampoco puedo acá, tampoco. Solo me especifica en un lugar. ¿Esta dónde va? Acá, esta y esta. ¿Esto qué tipo de fuente es, compañeros? Fuente de corriente. Una fuente de corriente, ¿cierto? ¿Y esta? Fuente variable de corriente. Fuente dependiente de corriente. ¿Sí ven? Miren donde aparecen esos conceptos que los trabajamos y que también los trabajamos en Proteus, ¿sí? Porque igual acá van a tener un valor de voltaje